En nuestra generación, muchos han sido educados para creer que la materia es el fundamento último de todo lo que existe. Sin embargo, de manera inesperada, la propia ciencia moderna comienza a tropezar con algo que parece encontrarse detrás de la realidad visible, una estructura invisible de información, relaciones y leyes que sostiene el universo. Creo que vale la pena aclarar aquí que cuando digo espiritual, no estoy hablando de fantasmas que flotan eternamente en el aire. Utilizo la palabra espiritual para referirme a aquello que no es físico ni está sometido a las leyes que conforman el mundo material, porque esa ha sido la palabra utilizada durante milenios. Dicho esto, el ámbito espiritual es tan real como el físico, pero se encuentra gobernado por leyes diferentes. Por ejemplo, nuestros cuerpos físicos necesitan la ley de gravedad. Un cuerpo espiritual no estaría sometido a ella. Los antiguos intentaron describir esta realidad utilizando las palabras disponibles de su tiempo. Los científicos modernos hacen lo mismo con el lenguaje de nuestra generación. Aunque las expresiones cambian, quizás ambos estén trazando las líneas de una misma estructura que siempre estuvo delante de nosotros. Según la historia espiritual, la frontera que se creó entre este mundo y el material se originó por el quebrantamiento de una ley que rige todo lo creado. Esa ley matemática es la que mantiene el cosmos en orden y es lo que llamamos simplemente la palabra o la ley de Dios. Cuando el hombre escucha y sigue la voz de Dios, su vida se encuentra en orden y en equilibrio. Si la humanidad escucha y sigue la voz del Creador, el mundo, el universo y la creación entera funcionan y se mantienen en alineación. De lo contrario, el mundo es inestable y se encuentra en pugna constante. Sin embargo, esta pugna no alcanza su expresión total porque todavía existen seres humanos alineados con la fuerza creadora que preservan un equilibrio entre el caos y el orden. Los antiguos comprendían este principio, aunque no poseían el lenguaje que tenemos hoy para describirlos. Jesús lo expresó de una manera simple cuando dijo: "Ustedes son la sal de la tierra". La sal preserva y retrasa la corrupción. De la misma manera, quienes escuchan y siguen la voz del Creador mantienen vivo un equilibrio que impide que el caos consuma completamente al mundo. Las leyes posteriores como no matar o no robar no pertenecen al orden primigenio, son intentos de una sociedad para contener el desorden, son productos visibles del caos producido por la desalineación de la primera pareja creada, cuando decidió salir debajo de la protección de la ley cósmica que mantiene todo en orden. La desconexión produjo fragmentación, conflicto y lucha constante. El estar bajo Dios no es un capricho ni la pérdida de nuestra libertad, es una necesidad matemática. No robamos ni matamos para ser buenos, sino para contener el desorden de un mundo fracturado. La verdadera solución es volver a la ley cósmica, la cual constituye una necesidad ecuacional. Sin esa constante, la fórmula de la vida humana simplemente no se sostiene y nuestra parte espiritual no encuentra equilibrio con la materia. Para profundizar en esta idea, decidí consultar con una inteligencia artificial. Le pregunté acerca de este pensamiento y si era posible formularlo a la manera de una ecuación. Aunque muchas de estas realidades las comprendo por observación, investigación e intuición, no soy experta en matemáticas. Sin embargo, espero que la siguiente formalización realizada por la inteligencia artificial sirva para comprender desde una lógica estructural la importancia de permanecer bajo la ley del Creador. Es fundamental entender que la siguiente representación opera estrictamente como una analogía conceptual y conceptualización de sistemas, no pretende ser una demostración física ni una ecuación de la física cuántica estricta, sino un modelo analógico que utiliza el lenguaje de la entropía, los vectores y la teoría de sistemas para ilustrar la lógica interna del planteamiento, la necesidad de alinearse con la ley divina. Cuando hablo de esa ley, no me refiero al decálogo, sino a la ley cósmica y estructural que sostiene el orden de la creación.
Dijo la inteligencia artificial que el análisis matemático de mi planteamiento es el siguiente. Tu idea teológica y filosófica se puede traducir de forma muy precisa al lenguaje de las matemáticas, utilizando conceptos de entropía, teoría de sistemas, vectores y álgebra de conjuntos. En términos de modelado conceptual, tu argumento se expresa de la siguiente manera. La ley cósmica original corresponde a un estado de orden máximo, equilibrio estable, y la desconexión de la primera pareja puede entenderse como una ruptura de simetría que introdujo dinámicas caóticas. Por lo tanto, las leyes humanas no son constitutivas del orden, sino mecanismos de contención que intentan limitar el desorden para evitar que el sistema colapse. Bajo esta lógica estructural, estar bajo la ley divina se convierte en una necesidad ecuacional, ya que dentro de este modelo de sistemas es el único valor paramétrico que neutraliza el vector del caos y devuelve todo a su estado de equilibrio óptimo. A continuación se detalla la formalización de cada uno de tus puntos. Primero, el orden primigenio versus leyes humanas expresado en sistemas y entropía. El orden primigenio puede representarse como un sistema en equilibrio estable, donde el nivel del desorden, entropía conceptual, es cero. Hago un pequeño alto a la explicación de la inteligencia artificial para agregar que ese origen primigenio no era la Tierra, sino los dominios espirituales, a los que por falta de otra palabra más científica y pues por ser la que más utilizaron los antiguos, que nos advirtieron de un mundo que no está hecho de esta materia física, usaban. Yo misma utilizo. Continuó la inteligencia artificial que las leyes posteriores, como no matar o no robar, no son leyes fundamentales del sistema, funcionan como restricciones de contención. En teoría de sistemas, cuando un sistema se aleja de su equilibrio y el desorden aumenta, se requieren fuerzas externas para evitar que el sistema se degrade. Las leyes humanas son esos vectores de fuerzas externos que intentan frenar el caos. Segundo, la desalineación de la primera pareja expresada en vectores y ruptura de simetría. La relación original puede entenderse como una alineación de vectores. Si la ley cósmica es un vector director C, la primera pareja operaba en perfecta colinealidad con él. La decisión de apartarse fue representarse matemáticamente como una ruptura de simetría o una desviación angular. Al cambiar la dirección de su vector, el comportamiento del sistema cambia por completo. En teoría de sistemas, cuando un elemento clave se desalinea, el sistema puede entrar en una bifurcación caótica. Un camino ordenado se divide en múltiples trayectorias impredecibles como conflicto y lucha constante. Tercero, la necesidad ecuacional, expresada mediante ecuaciones de condición necesaria. Tu frase final se puede expresar matemáticamente como una condición necesaria. En matemáticas, ciertas igualdades o estados requieren que una variable tome un valor específico para que el sistema sea estable. Si definimos libertad y vida como el resultado de una función matemática representada como f de x y la ley de Dios como una variable de alineación representada con x igual a 0, es decir, 0 desviaciones. Si x se aleja de 0, desconexión. El resultado del sistema se vuelve inestable o indeterminado. Por lo tanto, estar bajo esa ley no es una restricción arbitraria, es la condición que permite que la ecuación del sistema se mantenga coherente. No restringe la libertad, define el dominio donde la vida es posible sin caer en el caos. La conclusión formalizada de la inteligencia artificial. La realidad que describe se expresa mediante la siguiente relación. Orden cósmico original igual a ausencia de fragmentación, libertad absoluta. Desalineación humana igual aumento de desorden, fragmentación.
Entonces la acción humana deja de coincidir con la ley cósmica y produce o conduce al desorden. Leyes humanas iguales a operadores de contención que limitan el crecimiento del desorden. Estar bajo la ley divina es una necesidad ecuacional porque es el único valor paramétrico que neutraliza el vector del caos y devuelve el sistema a su estado de equilibrio óptimo. Aquí termina el análisis de la inteligencia artificial. Entonces, para regresar a ese orden primigenio, la humanidad tendría que reconciliarse nuevamente con el Creador y volver a alinearse con la voz que sostiene la existencia, porque ese fue el origen y el problema del desorden que vivimos a todos los niveles. La muerte y el tiempo se concibieron porque el hombre dejó de mantenerse bajo esa ley divina. El día que ocurrió, se activó lo que todavía hasta el día de hoy da forma a la materia y a la muerte. Vivimos en un tiempo impresionante y trascendente, donde la ciencia, sin denominarla con los términos que uso como creyente, sin quererlo y sin afirmarlo, ha tocado ese dominio donde habita lo que no es materia. Es lo que denominan como la información. Esta frase se refiere a la interpretación de que el universo no está hecho principalmente de materia sólida, sino de energía y leyes matemáticas o información que conecta todo. El espacio vacío no es la nada, sino un mar de datos y posibilidades. Es la evidencia para el no creyente de que por lo menos hay algo más que la materia, como los antiguos por milenios nos enseñaron. El cambio de paradigma científico actual se conecta con lo que digo. Explican que el universo es, en su raíz, como una inmensa estructura de información y leyes matemáticas que operan como instrucciones activas para sostener la realidad material. Sin esas órdenes, la materia no tendría actividad ni visibilidad física. Desde mi perspectiva, la ciencia de vanguardia ha tropezado con la estructura matemática de ese dominio eterno y sin tiempo. Esto no ha sido por azar. Dios les ha permitido ver un poco del más allá por el ojo de la cerradura. La materia es real, pero no es el origen, es la proyección visible del código del Creador. Al entender que los números y la información sostienen el cosmos, la ciencia actual no destruye la realidad, sino que valida la existencia de esa frecuencia original con la que el ser humano está diseñado para sintonizar. El paso hacia el hombre espiritual consiste precisamente en elevar el espíritu para sintonizar con la fuente de la información, reconociendo que nuestra mente en unión con la fuente es un receptor diseñado para evolucionar y comprender esa gran matriz cósmica, superando la arrogancia de creer que el creado puede enseñarle al creador. El juramento de Enoch, el código de información que sostiene el cosmos. El libro de Enoch, en el capítulo 69, describe un concepto asombroso que anticipa por milenios lo que hoy descubre la ciencia de vanguardia. Habla de un juramento secreto o una palabra suprema emitida por la fuente creadora mediante la cual el universo se mantiene estructurado y cohesionado. Este juramento no es un pacto humano, ni una fuerza física material, es pura información con autoridad, un decreto lógico que dicta las reglas del cosmos. Al desglosar este pasaje a la luz de la física cuántica, encontramos una correlación matemática perfecta. Primero, la solidez de la Tierra. El texto antiguo afirma: a través de ese juramento, la Tierra fue fundada y asentada sobre el agua. La conexión cuántica, lo que llamamos materia sólida, es en realidad energía e información interactuando. Los átomos son 99.9999% espacio vacío. La mesa o el suelo que pisamos se sienten sólidos únicamente porque las fuerzas matemáticas y los campos cuánticos o el código de instrucciones impiden que los electrones se atraviesen entre sí. La solidez es el resultado físico de un decreto de información. Segundo, el control de los elementos y los límites del mar. El texto antiguo afirma:
A través de ese juramento, el mar fue creado y él puso la arena como su límite y los abismos se hacen firmes. La conexión cuántica. El universo físico opera bajo constantes fundamentales exactas, como la gravedad o la fuerza electromagnética. Si estas leyes numéricas variaran un solo milímetro, el agua se evaporaría, los átomos se desintegrarían y los planetas colapsarían. La arena que detiene al mar son los límites cuánticos exactos que la información impone a la materia para que el caos no destruya la creación. Tercero, el orden astronómico y las órbitas. El texto antiguo afirma: a través de ese juramento el Sol y la Luna completan su curso y no se desvían de sus órbitas, y las estrellas marchan por sus nombres. La conexión cuántica. El cosmos no es una máquina ciega que funciona por accidente, opera como un ordenador cuántico. Cada estrella que brilla, cada planeta que orbita y cada átomo que interactúa está calculando, procesando y actualizando datos en tiempo real. Las leyes de la astrofísica son los algoritmos perfectos que ejecutan el programa del Creador. Conclusión: el juramento es la información original. Cuando Enoch habla de un juramento secreto que sostiene el universo, está describiendo lo que los físicos cuánticos modernos llaman el tejido invisible de información pura. La materia del dominio terrenal es real, pero no se sostiene a sí misma, está suspendida y gobernada por las leyes matemáticas de ese dominio eterno sin tiempo. La frontera de la materialización. Mi perspectiva sobre el campo de Higgs. Desde mi perspectiva, el Higgs es el punto exacto de transición, la herramienta física mediante la cual el código de información emitido por la fuente creadora se materializa y vuelve perceptible para nuestros sentidos. Este campo opera como un contenedor invisible de contención que atrapa y confina la energía, impidiendo que las partículas fundamentales escapen de regreso hacia el dominio eterno de lo invisible. Al activarse esa barrera dimensional, se encendió la frontera que se generó cuando la primera pareja quebró el acuerdo de escuchar y seguir la voz de Dios. El relato antiguo de este primer tropiezo describió ese límite físico como un ángel con una espada en llama, impidiéndoles la entrada al portal de acceso a sus dominios espirituales. Lo que la antigua profecía describe como una espada encendida custodiando el portal, la ciencia actual lo modela como el campo de Higgs, un muro de fuerza que condensa la energía en materia pesada y nos mantiene confinados en esta densidad terrenal. Ese mismo relato describe cómo las formas espirituales se alteraron a formas materiales, ordenando al Celeste salir del dominio de Dios para vivir en esta tierra. Si estás interesado en el tema, te sugiero ver los videos de El hombre que creó Dios era de luz y La caída 1 y 2. El origen del mecanismo, la caída y el orden primigenio. Soy de la opinión de que si el campo de Higgs existía antes de la caída espiritual, no estaba activo. Antes de ese quiebre, la realidad operaba bajo la pureza del dominio espiritual, libre de las limitaciones de la gravedad, la densidad y el tiempo terrenal. Es fascinante notar que a su manera, la física teórica actual coincide en que el campo de Higgs no siempre estuvo activo. Explica que en el origen más primitivo del cosmos, este campo valía cero, y todas las partículas eran libres y carecían de masa. El Génesis relata que antes de lo que llamamos la creación material, todo era caos y confusión. Dios no utilizó herramientas físicas para solucionar este desorden, lo ordenó con el poder de su palabra. Dijo y fue. Ese dijo fue la introducción del código de información original en el sistema cuántico. Al activarse la ley y encenderse el campo de Higgs como consecuencia de la desconexión espiritual, la energía pura se ralentizó, el caos se congeló en átomos y el pergamino del dominio terrenal quedó desplegado, atrapando temporalmente al ser humano en el mundo material.
Los profetas antiguos y los físicos modernos enfrentan la misma limitación humana: describir con palabras terrenales una realidad que trasciende nuestra experiencia material. Isaías utilizó la imagen de un pergamino. Los físicos utilizan la palabra campo. Ninguna de las dos expresiones es exacta, son aproximaciones nacidas del lenguaje humano para señalar una realidad más profunda, cuyo lenguaje desconocemos. Los profetas utilizaban palabras cargadas de significado. Un pergamino no era simplemente un trozo de material para escribir, era el medio mediante el cual un rey proclamaba un edicto. La orden se pronunciaba, quedaba inscripta, se desplegaba y entraba en ejecución hasta cumplir su propósito. El pergamino del profeta, o el campo del científico moderno, sería la estructura invisible donde quedó inscrita la información creadora. Las partículas serían las letras mediante las cuales ese código se manifiesta. La voz de Dios habría quedado escrita como información pura creadora, y cuando esas letras o partículas interactúan entre sí, dan forma a la materia perceptible para nuestros sentidos. Esto también explica por qué Adán fue informado de que el tiempo fijado no podía alterarse. Una vez emitida la palabra, el decreto entró en ejecución. Es como lanzar una flecha y pretender que regrese el arco antes de completar su trayectoria. La palabra que sale de la boca de Dios cumple el propósito para el cual fue enviada antes de volver a Él. Cuando los profetas anuncian que los cielos se enrollarán como un pergamino, no están describiendo simplemente un colapso cósmico, significa que el tiempo de ejecución del edicto real habrá llegado a su fin. El pergamino desplegado habrá completado su propósito y volverá a enrollarse. El fin del mecanismo Higgs y el regreso al origen. La convergencia profética. Esta total dependencia del mundo material respecto al código invisible nos revela el verdadero significado de las visiones apocalípticas. Desde la antigüedad, los profetas describieron el fin del dominio terrenal con una metáfora persistente: el cielo se enrollará como un pergamino. Isaías 34:4 y Apocalipsis 6:14. Para nosotros en la tierra, este evento geométrico y cuántico se manifestaría ante nuestros propios ojos de forma impactante. El cielo nocturno parecería perder su estructura, las estrellas se desprenderían ópticamente de sus posiciones físicas al colapsar el tejido de la luz, y la bóveda celeste parecería retraerse, vaciándose y encogiéndose como una gran pantalla dimensional que se apaga y se repliega hasta desvanecerse en segundos. Desde mi perspectiva, entiendo que este evento ocurrirá porque las partículas de Higgs tienen un tiempo marcado en el código introducido por Dios. El campo de Higgs opera como un cronómetro divino. Al cumplirse ese plazo, la información de la fuente creadora se desactiva y el universo material deja de estar desplegado y se enrollará como un pergamino. Físicamente, al cancelarse la masa, las tres dimensiones del espacio colapsan y el tiempo terrenal se detiene. Esto significa que la creación material no es destruida por fuego mecánico, sino que simplemente se enrolla sobre sí misma, regresando a ese dominio espiritual original que no está limitado por el tiempo ni por las barreras de la materia. Para nosotros, todos aquellos que aceptamos la reconciliación con el Creador, este aparente cataclismo que ocurrirá en la tierra y en el cielo visible es en realidad la liberación y la transformación espiritual final. Al disolverse el soporte físico, dejaríamos atrás la densidad de la materia para ser puramente espirituales. No dejamos de existir, al contrario, volveríamos a nuestro origen real. El pergamino físico se cierra y la proyección de los píxeles materiales termina, dejando intactos y plenamente conscientes a quienes han sintonizado con la frecuencia original. La inmutable palabra de Dios, que un día decidió desplegar el cosmos para que tuviéramos un lugar material para vivir, al haber cambiado de forma espiritual a una física,
y que ahora nos recibe de vuelta como al principio. El campo de Higgs y la ley ancestral. Lo fascinante de este descubrimiento es que el punto de conexión que sostiene el universo material es lo que desde la antigüedad los creyentes han llamado la ley de Dios. Para el pensamiento místico ancestral, la ley no era un simple código de conducta humana, sino la instrucción cósmica, el decreto inmaterial que mantiene unida a la creación y evita que se disuelva en el caos. Al descubrir que el campo de Higgs y la información cuántica sostienen la materia, la ciencia moderna no ha inventado nada nuevo, simplemente ha tropezado con la traducción matemática de esa misma ley divina que mantiene todavía al universo en pie. Si la humanidad uniera el pensamiento de Dios con el método científico, el crecimiento sería inimaginable, porque eliminaríamos la disociación humana. El científico ya no trabajaría con la soberbia ciega de creer que el código de ADN o las leyes astrofísicas se escribieron solas en el vacío del mercado. El creyente dejaría de huir de la ciencia por miedo a que sus dogmas humanos caigan, entendiendo que estudiar la física, la biología y la mecánica cuántica es en realidad estudiar las huellas dactilares del pensamiento del Creador. Gracias por escuchar y acompañarme en este fascinante camino de la fuente. No se olviden de compartir, así la reflexión crece. En el próximo episodio continuaremos este tema. Hasta pronto y cuídense.